Somos BM Online. Conectate con nosotros. Si yo hablo, por ejemplo, de The Aftermath, a ver, vamos a escuchar a The Aftermath. A ver, The Aftermath, ahí está. Ahí está. Este tema que se llama Spider-Man, creo que se llama Spider-Man. Ahí están The Aftermath. Y estas voces se grabaron en Río de Janeiro en un estudio hermoso hace muchos años, pero es una creatividad de ellos y suena así la canción. A ver, eso. Y esta foto corresponde a Criteria Studios de Miami, también, donde estuvieron ellos. En Londres también estuvieron, en muchas partes del mundo también estuvieron. Your Spider-Man, little girl. Spider-Man is the one you need. I'm your Spider-Man, little girl. ¡Qué bárbaros! Esos instrumentos que en los 70 emergían. Ahí está el ¿cómo se llama? Es el melotrón. Bueno, y Lobito Martínez, que estaba ahí también, y también Andrés Alsina, Jorge Larán, el querido José Marín, que cantaba una maravilla. Ese falsete también es de José Marín, que apoyaba a la voz que representa a The Aftermath. Y bueno, pasaron cuántos años, sigue vigente todo ese mundo del que muchos no queremos que se diluya, porque vivíamos de una manera distinta en el sentido musical nosotros, todos los jóvenes en aquella época. Ahora ya somos entraditos en edad, pero tenemos ese espíritu joven, naturalmente, que nos, nos asocia de vuelta, nos remonta a aquellos años 70, cuando surgía todo esto. Y aquí está, señoras y señores, y también está de cumple, hoy está de cumple el querido Carlos Bernardo Báez Aranda. Alberto también se llama, Carlos Alberto Bernardo Báez Aranda. Carlos Báez está con nosotros, señoras y señores. Ahí está, Happy Birthday. Happy birthday, feliz cumpleaños, Carlos. Ahí aparece en pantalla. Happy birthday to me. Ahí estamos con todo. Bueno, sí, señor. Bueno, muy bien, Carlos Báez. ¿Y cuántos años no querés decir la edad tuya? 37. 37. 37 siglos. Sí, 37 me quedó muy bien, 37, claro. Sí, claro, por supuesto. 37, ¿cómo se llama? Bueno, y Carlos Báez lo invitamos hoy. Primero porque es su cumple, en el día de su cumple, él está aquí, así que un privilegio para nosotros. Y además se presenta esta noche él para festejar con todos sus seguidores y con toda aquella gente que lo acompañó durante tantos años en en la Cafebrería. Esto va a ser a las 20:30. En la Cafebrería, todo el mundo va a ir esta noche ahí, hasta José Félix dice que va a ir. José Félix también va a estar, por supuesto. Canciller, en la Cafebrería, 20:30 va a estar en vivo Carlos Báez, y con toda esa reminiscencia de The Aftermath, y también de Valencia, y también de ese otro grupo que tenían ustedes, Melody Band. Do, re, mi, fa, sol, me parece. Do, re, mi con Valencia, ¿cierto? Do, re, mi con Valencia. Fa, sol. Bueno, así que realmente es un gratísimo momento para mí, particularmente, porque me remonto también a los comienzos así, digamos, de salir frente a la gente y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué sé yo. Pasaron tantos años, y en el caso de Carlos Báez, él está... y pone eso, y él está intacto, impresionante.
Él estaba en 300 millones. Aquí está, vamos a ver. Están triunfando aquí. Ahí Esperemos está. que esta actuación en 300 millones les abra las puertas de todos los éxitos. En español, Se llaman Aftermath. Aftermatch. Bueno, ahí está. Radio y Televisión Española presentaban aquella época ya, desde el Zoológico de Madrid a The Aftermatch. La primavera no había llegado a florecer, cuando aún el otoño en mayo se perdía, frío ya, no te conocía y tampoco sabía cuánto te amaría, tanto vida mía. Ahora que te ruego, ¿Qué época esta? Una época fantástica. Gabriela de Otoño es. Gabriela en otoño. En otoño. Y esto se grabó en el estudio Mats, me parece, ¿o no? Esto se grabó ¿O en España? Max, no, en España. Esto ya se grabó en España. Ah, esto se Y grabó en justamente España. cuando terminamos la grabación y ya hicimos esta grabación en la televisión española. Bueno, sí, Mats fue el estudio de los Aftermaths, uno de los primeros acá en Asunción, y ellos estaban abocados a crear canciones y grabar canciones en su propia infraestructura, digamos. Y después empezaron a conectarse con el mundo y llevaron sus discos, inclusive había un disco doble muy bueno que personalmente lo llevé yo a California y le entregué a Barry Manilow, me acuerdo perfectamente, en nombre de los Aftermaths. Fantástico. ¿Verdad? Así Bruno. que eso fue hace muchos años y bueno, otras épocas, y la gente tiene que dimensionar eso, y la gente joven. Ayer tuvimos la visita de un chico joven de 22 años que está haciendo música, Qué bien. como ustedes hacen música o hicieron música en su momento, en Dublín, en Irlanda. Él está viviendo Qué bien. hace 2 años allá y tiene esas ambiciones de buscar su futuro en la música en Dublín, en Irlanda. Qué bien, bien lejos. Bueno, bien lejos, y dice que, bueno, me empezó a pintar todo lo que era eso y la onda que había ahí caminando por las calles y todo ese tipo de cosas. Pero, Carlos Báez, ¿cómo vos te sentís a esta altura? Porque ya sé, pasaron los años y no vamos a mentir. Él dijo, tengo 37 años. Bueno, y más o menos hay que dar la vuelta a eso. Hay que dar la vuelta. Me gustó eso. Pero hay que dar la vuelta a eso. Pero uno se imagina simplemente eso. Pero tiene mucho camino recorrido Carlos Báez en distintas esferas, porque se lo conoce a través de la voz y de la imagen, siempre a través de la imagen. ¿Por qué digo siempre a través de la imagen? Porque ayer creo que fue el día de la fotografía, Bueno, porque siempre fue un apasionado Carlos Báez de y para la fotografía, apasionado de la fotografía y para la fotografía. Era el avanzado en eso, el que mejor fotos sacaba, digamos, con filtros, siempre usando filtros. Cierto. Y cosas así, que eran, mira qué lindo todo eso. Ahí está Valencia, era revolucionario en aquel tiempo. Ahí está Jesucristo Superstar. Que vimos Jesucristo recién. Superstar, bueno, genial. Ahí está Valencia y Carlos y Valencia. Bueno, y tenemos un tema de Valencia, a ver, con Color del Universo, con Que Carlos. compusimos para Valencia. Que compusimos para Valencia. Sí. Entonces vamos con ese tema, por favor. Sueño un mundo de ternuras y caricias y alargué mi brazo hasta tocar tu pelo, tan sedoso, tan volátil que tu tiempo se hizo mío.
canto también. Y te amé y te adoré, amé tu andar hecho de melodía, y tu mirar hecho de fantasía, y te amé. Melody Band. Melody Band. Bueno, y Valencia también tuvo un recorrido impresionante, un éxito acá en Paraguay impresionante, usando ese mismo término. Realmente hay que, en los años 70, Valencia era la diva de la música. Totalmente. Se subía a un escenario y habían miles y miles y miles de personas alrededor de Valencia. Primero con Samba Show, después con los Tommys, Superstar. y después con Carlos Báez, La Melody Itself, y fueron pareja, por supuesto, fueron marido y mujer, tuvieron hijos, tienen dos hijos. Dos hijos. Luis Carlos de Jesús y Kevin David, que está por ahí afuera. Y Kevin. Bueno, así que realmente una vida fabulosa, de escenario en escenario. Yo estoy recordando más o menos y rápidamente, aleatoriamente, todas aquellas vivencias. Era muy amigo yo de ellos, Así entre es, paréntesis, cierto. muy amigo, pero sin ningún tipo de interés, ¿verdad? Pero creció una amistad ahí a lo largo de los años, de estar siempre tocando juntos también, porque estábamos en una orquesta y Carlos y sus compañeros en otra, y coincidíamos en la mayoría de los momentos, coincidíamos y qué sé yo. Aquí aparece con Samba Show. A ver, Valencia, ahí está el querido, ¿cómo se llama el que está de blanco? Quique Crona. Quique Crona es. Y al costado está Dani Durán. Dani Durán. Entonces no hay Samba Show. Bueno, esto fue en el festival en el 2012, en la Plaza de la República. 10.000 personas. 10.000 personas. Sí. Quique Crona, y también ahí Valencia y Dani Durán. Bueno, pero a la que se le ve a Valencia, los otros Claro. están en semipenumbra, pero en fin. A ver. Y Carlos Báez, que está al lado de Dani también, claro, reforzando. Y ahí pasa Coca-Cola. Ahí pasó Coca-Cola. Infaltable. Infaltable. Bueno, son épocas que ya pasaron, pero que persisten en el corazón, perduran en el corazón y en la mente, en el sentimiento de millones de paraguayos. Así que, y Carlos Báez, que hoy está de cumpleaños y que celebra sus 73 años. Así Él dijo mismo. 37, bueno, Damos la vuelta. le dimos la vuelta. Hoy te quería presentar una que creo que lo tiene ahí Emanuel, una de las últimas canciones que compuse en los estudios justamente de Augusto Barreto. De Augusto Barreto, con sus arreglos orquestales. La canción se llama Ángeles sin Dios. Creo que tienen ahí Emanuel, a lo mejor podemos poner Sí, el Jorge inicio de Luis esta y canción. José también. A ver, vamos a poner este tema, Ángeles sin Dios, Se filtra sin piedad. y es Carlos Báez. Carlos Báez. Otra vez, un día más, Qué lindo tema sin poder sentir tu piel. del al querido despertar. Augusto Barreto. Augusto. Sí, qué bueno. Cuando cambiará todo por amor, cuando aquel velero partirá. Ángeles del sol, ángeles sin Dios, ¿dónde está la fuerza del amor? Muy bueno. Es que no ves que te quiero y que me cuesta ocultarlo. Mi voz se quiebra al hablarte, mis labios quieren besarte,
Es que no ves que te quiero, que sufro cuando me ignoras y me estremezco al mirarte. No sé si huir o quedarme. Quédate un poco más. Quédate. Ya no sé si estás conmigo o te vas. Quédate, yo soy aquel que te ama como antes, como ayer. Cuando cambiará todo por amor, cuando aquel velero partirá. Ángeles del sol, ángeles sin Dios, ¿dónde está la fuerza del amor? Muy bien, excelente tema, la composición de Augusto Barreto. Es que Augusto siempre, en el sentido compositivo, donde pone el ojo, pone la bala. Totalmente. Es fantástico componiendo Augusto Barreto, así que si este no es se un tema escucha... mío, él lo que hizo son los arreglos. El tema es totalmente mío. Perdón, no sabía, entonces Sí. perdón por el Letra gafe. y música mía, ¿verdad? Pero él puso los arreglos importantes que suenan muy bien. Él puso los arreglos, Sí. entonces, y es composición tuya. La Y mía. vos también componés una maravilla, por supuesto. ¿verdad? Amén. Porque vos primero compusiste y después cantaste, o al revés es. Realmente compuse primero y luego comencé a cantar mis propias canciones. Sí, no, ya sé, me imagino, pero me pero fue remonto hace mucho tiempo atrás. Antes de Aftermath yo ya tenía canciones hechas. Sí, claro. Y luego compusimos la canción principal, que fue Color de Universo, que le dedicamos a Valencia justamente. Y esta noche vas a reprisar todo eso. Vamos a reprisar ¿verdad? todas esas canciones. Y la gente se levanta ahí y empieza, canta conmigo. Y empieza a hacer girar ¿cómo se llaman? Las servilletas. Las servilletas, claro, las palomas deben volar sobre las cabezas y llenar el estadio. 70.000 personas en el estadio, casi siempre. Hoy en la cafebrería, a partir de las 20:30, celebrando el cumpleaños 37 de Carlos Báez, o 73. Como mejor lo crean nuestros fanáticos. Decime una cosa. Una trayectoria importante. Decime una cosa. Muy bueno esto que decís. Vos antes componías. ¿Y cómo se apareció Aftermath, digamos, ya que estabas en una etapa desligado de los Aftermath, Totalmente. que no tenías ni idea qué es lo que iba a venir, y de repente se empieza a componer una banda, un grupo, y nace un nombre en inglés? En inglés. Aftermath, que quiere decir más allá de la locura. Exactamente. ¿Y cómo surgieron ustedes como banda en aquel? Vamos a ir atrás. Sí, bien atrás. Estamos hablando de la época de los Beatles. Sí. Late 60s, los últimos Finales años de los 60. Finales de los 60. Y entonces estábamos siempre juntos. Jorge Larán, bajista, compañero mío del colegio, y José Marín. Pero también fue compañero tuyo de arquitectura. De arquitectura. Jorge el colegio, Larán. en el Dante Alighieri, primero a sexto curso con Jorge. Casi al final del sexto curso, pero siempre estábamos juntos con José Marín, que es mi primo. Y entonces José Marín es primo tuyo. Es primo mío. Sí. ¿Por qué parte? ¿Por los Báez? Por los Acereto. Acereto. Por los Acereto. A ver, explica Mamá eso. es parte Acereto también, entonces por ese lado estábamos conectados de alguna forma. Primo lejano, pero primo al fin. Primo Sí. al fin. Pero estábamos juntos siempre. Pero también vos estuviste en el Dante Alighieri con Jorge Larán. Con Jorge. Y Jorge entró en arquitectura y vos también. Al final después, sí, exactamente. Y ahí estuvieron más o menos haciendo la misma... Ya estábamos con gira con los Aftermath, entonces no podíamos terminar arquitectura porque de repente estábamos o en Europa o en México o en Estados Unidos, entonces veníamos. Pero y después rendíamos cuando alguien te podíamos. ayudó a que termines vos también. Claro, entonces estuvimos, el comienzo de Aftermath es Carlos Báez, Jorge Larán y José Marín. Y José Entonces, Marín. vamos a juntarnos queríamos hacer música. Ya sabíamos algo de guitarra y nos juntábamos alrededor de una, te cuento el detalle, de una
Geloso. Era Geloso, una sí, grabadora Geloso, Geloso. que estaba en Era boga. estaba muy en boga en aquella época. Era a cinta. Cuando comenzó también la televisión hace 60 años, Por había ahí. una Geloso Mira y de vos. repente estaba alguien cantando y se cae del techo un pedazo de yeso, entra ahí en la cinta Sí. y, dice, "Oh, oh, oh", Así fue. y el camarógrafo, en vez de ir a otro lado, Le le sigue. sigue al cantante. Socorro. Y me acuerdo. Es ese una detalle. anécdota Bueno. de la historia de Canal 9, pero vamos a lo tuyo. Nos juntábamos en casa. Afterman no existía como tal, por supuesto, pero colgábamos del techo, colgábamos el micrófono de la micrófono, Geloso, claro. 3 guitarras alrededor y tocábamos algunas canciones ya que hacíamos y también canciones de los Bee Gees. Todo en inglés, definitivamente, Claro, era, ¿verdad? todo en Todo en inglés. inglés. Y- No teníamos batería. Ah, no. Entonces dice José, ¿sabes qué? Necesitamos un baterista. Y bueno, yo tengo un amigo que está conmigo en el Get, me dice, porque José entraba en el Get, que es baterista, o sea, quiere ser baterista. Y bueno, traerlo. Nuestra primera batería. ¿Quién? Viene Andrés Alsina, Andrés Alsina. compañero de José Marín. Ah, él también entró en el Goethe. Él Andrés entraba en el Alsina. Get, sí. Ah, Luego sí, entró sí. en el Dante conmigo. Pero Ah. en aquella época estaba con José Marín. Con en José el Marín, Get. Y bueno, ¿y qué hacemos si no tenemos batería? Y tenemos que grabar algo acá con el Geloso. Entonces teníamos una silla de cuero y se poníamos un recipiente con monedas Una moneda, dentro. sí. Y al golpear eso sonaba como un Charleston. Claro, claro. La primera batería de los Aftermath, donde golpeaba Andrés Alsina. Le mandamos Esto saludos a es todos. leyenda, señoras y señores, Totalmente. una agrupación que tiene sus décadas y un emblema nacional de la música popular aquí, The Aftermath, con su representante oficial, digamos, integrante y precursor, Carlos Báez. Bueno, ¿y después qué más? Bueno, y nos juntamos y dijimos, bueno, El nombre... ¿cómo salió el nombre? el El nombre realmente ideólogo- lo puse yo. Ah, me imaginé. Recuerdo que también José colaboró y puse. En Más aquella allá época de la locura. estaba de moda The Rolling Stones. Claro. Era un nombre compuesto. Claro. Era Beatles, que Beatles realmente quería decir, derivó de escarabajo, pero le cambiaron por Beatles, que era el ritmo, y salió Beatles. Entonces dijimos, y vamos a crear un nombre que no existe. Y After y Mats, que es la locura. Y juntamos los dos nombres y quedó después de la locura. Aftermath, claro. Aftermath. Claro. Realmente esa palabra no la existe, la inventamos nosotros, pero la idea significaba justamente después de la locura. Sí, pero hay aftermaths en el diccionario. Aftermath con TH, que es consecuencia. Ah, Y sí, suena con casi TH. igual, Aftermath. Ah, Y consecuencia. este es con TH final, que Final, significa claro, consecuencia. de la D. Este es con D, S, D apóstrofe S. sería de los Aftermath. Pero decime, ¿y Aftermath. cuánto tiempo pasó para que la gente nacional, la paraguaya, Eso fue otro detalle interesante. No, pudieran la paraguayidad- aceptar ese nombre y A nosotros nos pronunciar decían, ese nombre? Alfonso nos decían, ¿por qué cantan ustedes en inglés? Nadie le va a contratar a ustedes. Ustedes están locos. ¿Pero qué hacen? Ni siquiera se puede pronunciar bien el nombre de ustedes. Pero a nosotros no nos importaba. Nosotros queremos seguir cantando. Hacíamos canciones de los Bee Gees, de los Beatles, canciones nuestras, y cantábamos en inglés. En aquella época el inglés era rechazado. Era totalmente. rechazado. Creo que nosotros de alguna forma hicimos que Impusieron la gente eso. impulsamos el hecho que se canta en inglés. Pero por Luego vinieron supuesto. todos los grupos americanos y bueno, ya todo el mundo comenzó a cantar No, y todos los en inglés de grupos alguna forma. nacionales tuvieron que cantar en inglés también. Mucha gente por fonética definitivamente, porque casi todos nuestros cantantes lamentablemente no hablan inglés, no hablaban. Y entonces era fonética. Y la fonética, no puedes transmitir algo, Alfonso, sin no entender lo que estás cantando. Claro, por How can I supuesto. say, I want to be with you tonight, and I would like to be with you tonight. Quiero estar contigo esta noche si no siento lo que estoy diciendo. No lo voy a transmitir a nadie. ¿Cómo vas a cantar eso? Sí. Bueno, la palabra aftermath, así como el nombre Así de la mismo. orquesta, aftermath, no existe en español ni en inglés como término común. Exacto, así mismo. La que, sí, la palabra existente es aftermath, con TH. Con TH, consecuencia. Que es una palabra en inglés que significa secuela, Consecuencia. consecuencia, The aftermath, la consecuencia. a la consecuencia. Qué lindo. The aftermath. Pero suena igual Suena que igual, aftermath. casi igual. Casi igual.
Inclusive los Rolling Stones creo que tienen un tema que se llama Aftermath. Sí, así mismo. Sí. Las consecuencias, Las sí, consecuencias, así mismo. The Aftermath. Así mismo. Pero nosotros somos Aftermaths. Bueno, yo me quedé por el camino, les decía que Carlos Báez también era un precursor de la fotografía. Es cierto. ¿Verdad? Estudiaba arquitectura, era esteta, tenía una pinta Carlos Báez allá en la época de arquitectura y arrasaba con todas las minas que estaban también estudiando ahí arquitectura. Los años dorados. Los años dorados. Y después, por supuesto, y el conjunto de eso, de todo esto, hizo que él vaya trasuntando y vaya pasando los tamices del tiempo y también el profesionalismo que iba adquiriendo y el movimiento escénico, porque eso no es fácil, subirse ahí a un escenario, empezarse a mover y hacer el contagio para con el público que tenga que hacer lo mismo o pretender hacer lo mismo, porque antes era todo mucho más cuadrado, todo era cuadrado. Y entonces había que animarse a subir al escenario y el que rompió esos esquemas fue Carlos Báez en su momento. Estudiaba arquitectura, era músico, le gustaba la música, Profesor de inglés. la creatividad, dibuja muy bien también. Amén. Él dibuja muy bien. También él es amante de todas esas cuestión de las, ¿cómo que se llama? De los... esas revistas de Los cómics. los cómics, que fue uno de los Fanático pioneros. de Nipur de la Galla. Sí, era un pionero en eso también. ¿Alguna vez te topaste o entablaste una conversación Con Robin. con Robin Woods? Con Robin Wood. Sí, lo entrevisté en un programa Robin que yo Wood. tenía de radio. Ah, sí. Y quedó extasiado por lo que yo hacía. Creo que nadie logró hacer alguna vez. Yo hablaba de los cocodrilos, de los licántropos, de las cobras asesinas. Y él me escuchaba y lo entrevisté, lógicamente, y me decía, pero ¿sabes qué? Robin Wood, el creador de toda Sí, esta de serie, todos estos sí, personajes de la... me dice, vos sos un loco de la guerra, me dice. Ah. Este programa tuyo en Barcelona rompes con todo, me dice. Rompería, Llévame, sí. le dije. No, yo no estoy en eso, me dijo. Pero me escribió una dedicatoria, el recuerdo de una noche mágica de cocodrilos y de Robin Wood y y de las cobras de asesinas. cobras asesinas. Bueno, y también en aquel inicio de Radio Cardinal FM, yo tenía un Cierto, programa es cierto. y el que bautizó mi programa fue este señor Carlos Báez y se llamaba Ganímedes, ese Caramba, programa. y así, Ganímedes, ¿te acordás? Me acuerdo de la viñeta que hicimos, Alfonso. Fue también una Fantástica. revolución en su época, hace muchos años. Ganímedes, que era lindo. una estrella, ¿verdad? En el universo. Es un planeta, un ¿no? planeta. Aparentemente habitado por extraterrestres. por seres extraños. Bueno, y de ahí surgía toda esa fortaleza que plasmaba en escena Carlos Báez, así como suena. Y eso se dejaba notar ante el público. Y después, bueno, la fotografía y todos los... Nipur de la Galla, ahí está. Justamente, y bueno, fanático Carlos Báez de todo esto. Y bueno, y después surgían, y el escenario de los Aftermaths impecable, porque siempre tenía algún touch, un mágico toque daba Carlos Báez. Incluimos las 3 pantallas gigantes atrás con Claro, proyecciones. Claro, con proyecciones. Y también con efectos especiales, con sonidos nuevos, que era en ese momento. Y también esa cámara que yo le decía, no sé si ya, eso no entramos no hablé yo de la cámara todavía. Había una cámara, la voz de Carlos y la voz de José Marín y de los otros chicos, sobre todo de José Marín y de Carlos Báez, se multiplicaba a través de una cámara eco que era... Había que manejarlo No, muy no, bien. no, sí. ¿Cómo que se llamaba la marca? Esa famosa marca alemana. Dynacor. Dynacor, alemana. Alemana. Pero había un capísimo técnico de los Aftermaths que ponía en el exacto lugar para que eso sea irreproducible. Todas las otras orquestas copiaban
lo que las otras orquestas venían, digamos, incorporando a través de instrumentos nuevos, de equipos nuevos, qué sé yo, pero nadie logró sacar ese sonido que sacaban los Aftermaths a través del Dynacord, y esa cámara que tenía, algo sensacional, y bueno, y también competían ahí los Hobbies, los Tommys para tratar de llegar a eso, pero no llegaban. Los Aftermaths tenían técnicamente 3 cualidades. Tenían un bajo Ampex que sonaba como un terremoto, ¡boom! Con Jorge Larán, sonaba impresionante ese bajo Ampex que tenían los Aftermaths. Tenían una batería Ludwigs, sí, que trajeron de Inglaterra, obviamente, que tocaba Andrés Alsina, que yo estoy hablando de la reproducción en los baffles, ¿verdad? Cómo sonaban esos instrumentos. Y era impresionante digamos, la fuerza de la batería, del bajo y de las voces que ya les decía acerca de esta cámara que impulsaba terriblemente las voces de ellos, y el dueto de voces era fantástico, el dueto de José Marín, que fue antes inclusive de los Bee Gees, hacían ellos ese, totalmente ¿cómo se dice eso? El falsete de José Marín con la voz de Carlos Báez, o sea que juntas las dos voces eran algo impresionante, y ahí surgieron todos esos temas de los Bee Gees, totalmente, de ABBA también después, posteriormente, pero también de Michael Jackson, algo de los Beatles, por supuesto, y de muchos otros grandes artistas que siguen en el sentimiento nuestro. Bueno, tenemos que ir cerrando todo esto. Cuento, antes que termine. Sí. Como hablaste de los Beatles, tuve la oportunidad, vos sabés, de cantar de la mano con Paul McCartney. Sí, acá en Asunción. Cuando llegó. También. Sí, los Aftermaths estuvieron como grupo en la BBC de Londres. En vivo y en directo. Juan Peirano fue el que nos revino. En 1 de marzo te tenía ese disco un poco del que me está soplando acá Jorge Luis Frutos Viso, de la BBC de Londres, con Juan Peirano. Y Brian Matthew. Ese no me acuerdo, mira qué bien. Bueno, sí, muy bien, muchas gracias. JL Frutos Viso, el capo. Sí, señor. Bueno, que estuvo también siendo testigo de toda la evolución de ustedes a nivel musical, ¿verdad? Totalmente. Y vos sabés el significado, JL, de la importancia en aquellos momentos de los Aftermaths, ¿verdad? Lo bueno, recordando nomás a los Beatles que cantamos con Paul McCartney de la mano, en aquella oportunidad me fui a ver la prueba de sonido, y luego salió Paul ahí en el estadio Defensores. Salió Paul, ¿y qué te dijo? Le saludó a varias gente ahí, entonces yo le estrecho la mano a Paul, pásame la mano. Sí. Y quedamos así. Yo no le soltaba la mano a Paul. Y le digo, I'm shaking your hands on behalf of other musicians in Paraguay. Y me dice el tipo, so you're a musician. Te estoy estrechando la mano en nombre de todos los músicos paraguayos. Sí. No le soltaba yo la mano al tipo. Sí, yeah. So sing something with me, me dice, cantarlo conmigo. Y comienza a cantar, When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Y comienza a cantar Paul conmigo. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. Qué bueno. Fue una noche realmente fantástica. Memorable. Y bueno, eso no se puede borrar. No, para nada. Eso no se puede borrar. Creo que para fue nada. el único músico en el planeta que cantó de la mano con Paul McCartney. Sí, claro, creo que sí también, che. Hay que puntualizar eso. Y tendría que contar eso hoy, esta noche, en la cafetería. Voy a contar. Tenés que contar es eso. Cierto. Si vos no decís, ¿quién va a saber? Y justamente porque vamos a hacer una selección de Beatles, esta canción la vamos a hacer, Hey Jude y otras tantas canciones más que están en nuestro repertorio. ¿Cómo sonaba Hey Jude también en aquel momento? Totalmente.
Total. Bueno, señoras y señores, esto hay que continuar y hay que continuar esta noche en la Cafebrería en vivo. Va a estar Carlos Báez celebrando su cumple. Hoy es su cumple a las 20:30. Están todos invitados, así que hay un derecho de espectáculo de 50.000 guaraníes, 50.000 guaraníes, que perfectamente para escuchar a Carlos Báez y celebrar su cumple número Nuestro cumple. 73, Así mismo. no vendría a ser prácticamente nada esos 50.000, así que hay que ir porque hay mucha gente fanática y seguidora de The Aftermath y de Carlos Báez en particular. Somos BM Online. Conectate con nosotros.